Las Hathaway, una historia embrujada, es una serie que Nickelodeon estrenó en 2013 cuando todavía estaba intentando descubrir qué demonios hacer después de una era dorada de sitcoms, porque para ese momento el canal ya había tenido éxitos enormes como iCarly, Drake y Josh o Victorious, programas que no solo dominaban la programación juvenil, sino que también creaban personajes que terminaban siendo parte de la cultura pop de toda una generación. De hecho, si creciste viendo Nickelodeon durante los años 2000, probablemente recuerdes una época donde cada nueva sitcom parecía tener el potencial para convertirse en la siguiente gran cosa del canal. Pero al mismo tiempo, Nickelodeon estaba entrando en una etapa un poco rara. Muchas de sus nuevas comedias parecían versiones diluidas de cosas que habían funcionado antes. Era como si el canal supiera que quería repetir la fórmula del éxito, pero no estuviera completamente seguro de cuál era esa fórmula. En algunos casos intentaban copiar el modelo de iCarly, donde un grupo de adolescentes carismáticos sostenía prácticamente todo el peso del programa. En otros buscaban meter elementos sobrenaturales o fantásticos para diferenciarse un poco de las típicas comedias pasadas. Y en medio de ese experimento televisivo apareció Las Hathaway, una serie que tenía una premisa bastante divertida, pero que en ejecución terminó siendo algo mucho más extraño de lo que probablemente Nickelodeon esperaba. La historia comienza con Michelle Hathaway, una madre que decide mudarse con sus hijas a Nueva Orleans para abrir una panadería. Hasta ahí todo relativamente normal. El pequeño detalle es que la casa donde van a vivir ya está ocupada por otra familia, una familia que técnicamente está muerta, porque la casa está habitada por los Preston, un grupo de fantasmas que murieron hace años y que aparentemente no tiene ninguna intención de abandonar el lugar. Y aquí es donde la serie toma su primer gran decisión narrativa. En lugar de convertir esto en una historia de terror, misterio o incluso conflicto sobrenatural, decide que la reacción más lógica es que todos aprendan a vivir sin drama alguno, como si compartir casa con fantasmas fuera comparable con tener compañeros de cuarto, solo que un poquito más raros. Y aunque suene absurdo, esa premisa tenía potencial, porque la idea de dos familias, una viva y otra muerta, intentando compartir espacio podía haber generado situaciones bastante interesantes. Choques culturales entre personas de distintas épocas, conflictos sobre cómo funciona el mundo espiritual o incluso historias más profundas sobre por qué los Preston estaban atrapados en esa casa. Pero la serie tenía otros planes, porque si algo queda claro después de ver los primeros episodios, es que la serie no estaba particularmente interesada en explotar el lado oscuro o misterioso de su propia premisa. En cambio, decidió convertir lo sobrenatural en algo casi cotidiano. Los fantasmas no daban miedo y no había una sensación constante de peligro o de tensión. Más bien lo paranormal funcionaba como una especie de accesorio cómico que se utilizaba para hacer chistes visuales o situaciones absurdas. Y ese pequeño detalle define prácticamente toda la serie, porque desde el principio queda claro que Las Hathaway no quiere ser una historia de fantasmas, más bien quiere ser una sitcom adolescente, solo que con gente que haga magia de vez en cuando. Una vez establecida la premisa de que dos familias, una viva y otra muerta, van a compartir casa como si eso fuera completamente normal, la serie necesita algo que realmente sostenga el programa. Y aquí vienen los personajes. Por un lado tenemos a las Hathaway. Michelle es la madre de familia, y en términos de personaje es la figura que intenta mantener cierta normalidad mientras todo a su alrededor se vuelve cada vez más absurdo. Y si es que le podemos llamar normalidad a su forma de ser, comenzando por el nombre de su pastelería. Bienvenida a Pastel al Cuadrado. ¿Entiendes? Todos los pasteles son cuadrados y también es matemático, entonces divertido en dos sentidos. El problema es que, como suele pasar en muchas series de este tipo, los adultos rara vez son el centro de atención de la historia. Están ahí para reaccionar, para poner límites o para decir la frase moral del episodio cuando todo se sale de control. Así que las verdaderas protagonistas terminan siendo sus hijas, y la mayor es Taylor Hathaway, que representa perfectamente el arquetipo adolescente típico de este tipo de programas. Así que es muy fácil adivinar sus objetivos: tener una vida social, tener amigos, ser popular, y quiere que su vida no parezca sacada de una película paranormal. Taylor pasa buena parte de la serie intentando mantener esa normalidad frente a sus compañeros de escuela, lo cual genera muchos de los conflictos del programa, porque cada vez que intenta actuar como una adolescente completamente normal, la realidad de su casa termina arruinándolo todo. Y ya que entramos a este terreno, si hay un personaje que realmente destaca dentro de la familia Hathaway, es Frankie. Frankie es la hermana menor y desde el primer momento queda claro que es completamente distinta al resto de la familia. Mientras todos los demás reaccionan al mundo sobrenatural con confusión o incomodidad, Frankie parece estar perfectamente cómoda con la situación. De hecho, más que cómoda, parece fascinada. Su personalidad sarcástica, su obsesión con lo extraño y su total falta de miedo ante los fantasmas la convierten fácilmente en uno de los personajes más entretenidos de la serie. Y, por cierto, me estaba olvidando de ellos, los Preston.
o sea, los fantasmas. Y aquí ellos también tienen su relevancia. Por una parte tenemos a Ray Preston, un músico de jazz que murió hace años, que tiene una personalidad relajada que muchas veces lo convierte en uno de los personajes más simpáticos del programa. Es el tipo de personaje que parece entender perfectamente lo absurda que es una situación, pero decide disfrutarla de todos modos. Y por último están sus hijos, Miles, el mayor de ellos, que es probablemente el fantasma más educado que ha existido en la historia de Nickelodeon. Es amable, respetuoso y constantemente intenta comportarse de la manera correcta, incluso cuando su condición de fantasma complica bastante las cosas. Representa el típico personaje demasiado bueno, ese que siempre intenta hacer lo correcto incluso cuando la situación se vuelve muy complicada. Finalmente está Louie. Louie es el hermano menor, el personaje más caótico del grupo y el que claramente funciona como el alivio cómico principal de la serie. Es impulsivo, inmaduro y constantemente está usando sus poderes de fantasma para meterse en problemas. Y aquí hay algo curioso, si uno piensa en las Hathaway hoy en día, es muy probable que no recuerdes exactamente las historias de los episodios, ya que no era una serie particularmente memorable en ese sentido. Pero lo que mucha gente sí recuerda es la dinámica entre estos personajes, principalmente entre Frankie y Louie. Sus interacciones muchas veces terminan siendo de las más divertidas de la serie, precisamente porque ninguno de los dos parece tomarse nada en serio. Ahora bien, hasta aquí todo suena bastante funcional. Una familia viva, una familia fantasma, 6 personajes con personalidades distintas. En teoría esto debería de ser suficiente para generar una buena cantidad de historias interesantes. El problema es que una vez que la serie establece esta dinámica, comienza a caer en un patrón, porque aunque la premisa es muy buena, la estructura de los episodios es de una típica sitcom adolescente, y aquí es donde empiezan a aparecer las primeras grietas. Porque una cosa es tener una premisa así de interesante y otra muy distinta es saber qué hacer con ella. Y en este caso la serie parece tomar una decisión bastante clara desde el principio. El elemento paranormal no es el centro de la historia, prácticamente era marketing. Y esto se vuelve evidente cuando empiezas a notar cómo funcionan realmente los episodios. En teoría estamos viendo una serie sobre una casa embrujada donde conviven vivos y muertos, pero la mayoría de los conflictos terminan siendo los mismos que verías en cualquier sitcom adolescente de Nickelodeon. El baile escolar, el examen imposible, el problema social con los compañeros de clase, la típica mentira que se sale de control. La única diferencia es que de vez en cuando alguien usa sus poderes fantasmales para intentar resolver el problema, o a veces para empeorarlo, y esto no sería necesariamente un problema, si la serie usara su premisa para llevar las historias a lugares más creativos, pero muchas veces eso no ocurre. Los fantasmas están ahí, pero rara vez se explora lo que realmente significa que sean fantasmas. En otras palabras, los Preston muchas veces se comportan como personas normales que simplemente tienen un filtro de fantasma encima. Y eso es curioso porque la serie tenía varias oportunidades para hacer algo interesante. Por ejemplo, Nueva Orleans no es cualquier ciudad, es un lugar con una enorme historia cultural relacionada con lo sobrenatural. Leyendas urbanas, historias de fantasmas, todo esto forma parte de la ciudad, pero en la serie apenas se utiliza este contexto. La ciudad está ahí como escenario, pero rara vez explora su potencial para construir una atmósfera más misteriosa o más oscura. En lugar de eso, la serie opta por mantenerse en un terreno mucho más seguro, la comedia absurda. Y aquí es donde uno empieza a sentir que el programa está jugando demasiado. Lo triste es que muchas veces la serie se siente como una sitcom bastante tradicional que simplemente tiene algunos efectos especiales añadidos. Mismos efectos especiales que tampoco eran precisamente impresionantes. No es que fueran terribles para la época, pero tampoco eran algo que hiciera que el elemento de fantasma se sintiera realmente especial. Al final, las Hathaway termina siendo un producto bastante curioso dentro del catálogo de Nickelodeon. No es una serie particularmente desastrosa, pero tampoco es una de esas producciones que uno recuerda como algo que realmente definió una época. Más bien se siente como parte de ese periodo de transición en el que el canal estaba intentando de encontrar una nueva fórmula después de haber tenido varios éxitos enormes durante los años anteriores. Y eso se nota en muchos aspectos del programa. La premisa es interesante pero nunca se exploró del todo. Los personajes funcionan lo suficiente como para sostener la comedia, pero rara vez evolucionan. Y el elemento fantasmal, que en teoría debería de ser el centro de todo, muchas veces termina funcionando como simple decoración para las mismas historias adolescentes que Nickelodeon llevaba contando desde años atrás. Eso no significa que la serie no tuviera buenos momentos. Frankie, por ejemplo, era fácilmente uno de los personajes más entretenidos del programa. Su personalidad sarcástica y su humor le daban una energía distinta al resto del elenco. Ray Preston también tenía cierto encanto con su estilo relajado de músico de jazz, y de vez en cuando la serie se atrevía a expandir un poco el mundo espiritual, lo cual hacía que todo se sintiera un poco más interesante.
Pero al final, si alguna vez llegaste a ver la serie, sabrás que en esa época era hermoso ver cualquier serie. Muchos no teníamos ni teléfono, así que era mucho más fácil entretenerse con cualquier cosa. Entonces, así sea la serie más aburrida del mundo, fue una maravilla para todos alguna vez. Así que si quieres seguir revisitando este tipo de programas, te invito a que veas los otros videos del canal.